Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta sesión ya creo que número 13 o no, 11, si mal no recuerdo, de este curso llamado Introducción a la Enseñanza del Español. Una disculpa si ando perdido con el número de las clases. Lo que pasa es que ya para este punto pues ya llevamos más de 10 clases, entonces pues es un poquito complicado recordar la frecuencia que sigue, ¿verdad? Pues bienvenidos a esta sesión y en esta siguiente parte de la unidad número 4 vamos a ver lo que es el desarrollo de la comprensión y la producción oral y escrita. En las sesiones pasadas comenzamos con la unidad número 4 en donde estuvimos viendo algunos enfoques y métodos de enseñanza del español como segunda lengua, pero aquí también vamos a enfocarnos en algo más específico que es el desarrollo de lo que es la comprensión oral, de lo que es la expresión oral y también lo que es la producción oral, digo, la producción escrita y la comprensión escrita. Vamos a ver cómo podemos desarrollarlo en alumnos que están aprendiendo el español como una segunda lengua, como una lengua extranjera, y también cómo podemos llevarlo esto a la práctica dentro del aula y fuera del aula. Así que podamos estar viendo este tema a lo largo de esta sesión y también de la próxima. Así que pues les pido de favor que presten mucha atención. Igual, si tienen donde apuntar, pues también les ayudaría mucho y cualquier cosa, comentario acerca de este tema, pues pueden dejarlo en la caja de comentarios de esta sesión. Así que, pues vamos a comenzar y tenemos primeramente lo que es la comprensión oral, ¿sí? La comprensión oral, que nosotros lo podemos definir como una capacidad o una habilidad eh, enfocada en lo comunicativo, ¿no? Enfocada en comprender, como bien lo menciona el nombre de este concepto, la información que se está recibiendo, en este caso, a través de la oralidad o a través de un canal oral. Y aquí nos menciona también que la comprensión oral es el resultado de la interacción entre un número de fuentes de información que incluyen el input acústico, el conocimiento lingüístico, el conocimiento del mundo, el contexto de comunicación y el uso de los oyentes de cualquier información a su disposición que les parezca relevante para ayudarlos a interpretar lo que el hablante está diciendo. Ok, aquí de entrada tenemos mucha información de todo este proceso que engloba lo que es la comprensión oral. Tenemos que es el resultado entre la interacción entre un número de fuentes de información. Podemos, con fuentes de información, podemos referirnos a dos personas que se están hablando, podemos referirnos a alguien que está escuchando la tele, que está escuchando la radio, que está escuchando quizá algún podcast por medio de su celular, de la laptop, o podemos también decirlo de alguien que está escuchando a un grupo de personas hablar. Entonces, de todos modos, la comprensión oral, pues es este resultado de de la interacción que surge entre diferentes fuentes de información que se están dando diferente, diferente información entre los mismos o que alguien está escuchando por parte de un agente externo. Y este proceso o esta interacción implica algunos elementos que juegan un rol muy importante dentro de la comprensión oral, que viene siendo lo que es el input acústico, es decir, el recibir sonidos, el poder escuchar, el oír, todo lo que sucede a nuestro alrededor, o sea, más que nada es recibir todo el sonido, todo el ruido, todo aquello que está sonando perdón, en nuestro exterior. Y también tenemos que implica lo que es el conocimiento lingüístico, es decir, para que pueda haber una comprensión oral, pues se tiene que tener un conocimiento acerca de la lengua, acerca del vocabulario, acerca del significado de las palabras, acerca del significado de las expresiones, acerca del acento, acerca de también pues de los tipos de gestos que se utilizan al hablar, del tipo de tono que se utiliza. Entonces, todo esto es lo que implica el conocimiento del lingüístico dentro de la comprensión oral. También tenemos que otro elemento que forma parte de este proceso es el conocimiento del mundo. Es decir, que
pues muchas veces cuando hay una comunicación entre dos partes, para que una parte pueda comprender a la otra, pues debe tener un conocimiento de su entorno, de su contexto social, de lo que sucede en el mundo, lo que forma parte del mundo, porque por lo regular esa conversación o esa plática va a estar refiriéndose o va a estar relacionada a algún tema que tiene que ver con su entorno o con el mundo. Por ejemplo, quizá dos personas que están hablando de otra persona, pues probablemente están hablando de alguna amistad, probablemente están hablando de alguna opinión, o están debatiendo sobre asuntos, situaciones o problemáticas que pues suceden dentro de su entorno, ¿verdad? Entonces, por eso se tiene que tener un conocimiento acerca del mundo. También implica lo que es el contexto de comunicación y el uso de oyentes de cualquier información a su disposición. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que tener un contexto de la manera de comunicar, ¿sí? Es decir, cuál es la actitud de la persona que está comunicando, cuáles son los gestos que está haciendo, si está utilizando el lenguaje corporal, con qué tono o con qué volumen de voz lo está diciendo. O sea, uno no solamente se trata de aprender a oír o a escuchar, sino también a descifrar el contexto de la comunicación, o sea, qué está reflejando, qué está mostrando la persona que está hablando. Denme un momento, por favor. Una disculpa, chicos, es que empezó a sonar mi teléfono y tenía que contestar esa llamada. Pero bueno, retomando el punto, les comentaba que parte del proceso de la comprensión oral, pues es el contexto de la comunicación, es decir, comprender todo el mensaje que una, un emisor o otra persona que está hablando, o otro canal que está emitiendo un sonido, pues el comprender todo el mensaje que nos está dando desde la actitud, los gestos, desde la intención de lo que está diciendo, el volumen, todo esto implica lo que es el contexto de la comunicación. Y bueno, aquí tenemos algunas características muy importantes acerca de esta habilidad que pues también se le domina como comprensión auditiva, escucha o audición. Cuando se habla de la habilidad de la escucha, la habilidad de la audición o la habilidad de la comprensión auditiva, pues se está haciendo referencia a la habilidad de la comprensión oral, ¿sí? Y algo muy importante aquí que se me ha olvidado mencionar es que esto este concepto o este proceso es reconocido como una habilidad, ya que es algo que se tiene que desarrollar, es algo que se tiene que trabajar en cualquier idioma o lengua en el que el individuo o nosotros como individuos nos estemos desenvolviendo. Así que, pues es algo con lo que no nacemos, es algo que tenemos que desarrollar, que tenemos que practicar para poder obtener o más bien para poder dominar esta habilidad. Y luego también aquí nos menciona de otra característica es que implica comprender el significado del mensaje y ser capaz de interactuar como consecuencia de lo que se escucha. O sea, la comprensión oral no solamente es comprender lo que estamos escuchando, lo que se nos está diciendo, sino también implica actuar o responder coherentemente a lo que estamos escuchando, ¿sí? Cuando alguien por ejemplo, cuando alguien te está contando algún secreto o algo muy importante, muy íntimo, pues sabes que tienes que estar poniendo atención, ¿sí? Sabes que tienes que estar serio, sabes que pues no puedes hablar fuerte, tienes que hablar bajo para mantener esa privacidad, ¿verdad? Y a todos estos elementos que te estoy mencionando como un ejemplo, pues es una respuesta coherente a lo que se está escuchando, ¿ok? De la misma manera que si alguien te está hablando enojado, pues tú tienes que responder de manera coherente. Claro, no me refiero también a responder enojado, ¿no? ¿Verdad? Sino responder de una manera en la que la persona se pueda tranquilizar o que pueda saber que la estás escuchando sin sentirse ofendido o ofendida, ¿ok? Entonces,
De esto se trata la comprensión oral, no solamente de entender lo que se está escuchando, sino de responder coherentemente a lo que se escucha, ¿sí? Tanto responder de manera verbal, responder de manera con la actitud, responder con algún gesto, responder con alguna emoción, pero que sea coherente a lo que se está escuchando. Y es un proceso bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que es un proceso que se desarrolla en dos partes, ¿sí? O en varias partes. Se desarrolla con la participación de otra persona o de otras fuentes o canales de información que están emitiendo esa información, ese sonido o ese mensaje que es necesario que comprendamos, ¿ok? Y luego tenemos las diferencias entre escuchar y el oír. Estos son dos conceptos que son muy importantes y están ligados a lo que es la comprensión oral. Y son dos conceptos que muchas veces solemos confundir, solemos también decir que es lo mismo, pero realmente no es lo mismo. Son dos habilidades, dos capacidades muy diferentes. Y aquí vamos a ver cuál es la diferencia de uno y del otro. Y ustedes van a ver también cuál es el que está más relacionado o cuál es el que es necesario desarrollar para lograr una comprensión oral. Aquí tenemos que la escucha es un proceso de recibir lo que el emisor en realidad expresa, la orientación receptiva. Construir y representar el significado, la orientación constructiva, negociar el significado y responder, la oración colaborativa y crear significado a través de la participación, la imaginación y la empatía. La orientación transformativa. Aquí tenemos que la escucha pues se constituye de varias orientaciones. Tenemos la primera que es la orientación receptiva, en donde se recibe lo que el emisor en realidad expresa. Por ejemplo, si una persona te dice, no, que estoy triste, no, más bien, si una persona te dice, dije el ejemplo al revés, si una persona te dice, estoy alegre, pero su cara está triste, pues no es el mensaje que en realidad está expresando. Lo que en realidad expresa es tristeza, es desánimo, es desilusión, ¿sí? Pero eso se da a través de una orientación receptiva, de lo que tú recibes al escuchar, al ver, al sentir, al comprender, ¿ok? Y también aquí nos menciona que está la orientación constructiva, que es donde se construye y se representa el significado del mensaje. O sea, por ejemplo, en este caso, yo veo a alguien que dice estar alegre, pero su cara está triste, trae los ojos rojos, no trae una sonrisa, pues el significado de ese mensaje es otro. ¿Cuál es el significado? Que está triste. ¿Por qué? Porque esos gestos, ese lenguaje corporal, yo lo he visto en otros ejemplos, lo he visto en otras personas. Y es una orientación constructiva, es un significado que tú vas construyendo con base a tus conocimientos, con base a lo que estás viendo y al mensaje que estás recibiendo. Y luego se negocia el significado y se responde. Aquí, por ejemplo, es de que, ok, yo ya entendí el mensaje, ya lo recibí, pero ahora ¿cómo voy a actuar? En este caso yo puedo actuar de dos maneras. Una, puedo creerle y darle por su lado de que, pues sí está contento, aunque no se ve contento, pero bueno, son sus problemas, ¿verdad? A ver cómo le hace. O la otra es actuar de una manera comprensiva, empática, queriendo ayudar y es de que, ok, le voy a decir que yo no lo veo alegre, que lo veo algo triste, le voy a preguntar qué pasa y así pues puedo de alguna manera ayudarlo. Y ahí se da una orientación colaborativa. Y por último tenemos lo que es crear significado a través de la participación, la imaginación y la empatía. Aquí ya se habla sobre una orientación transformativa en donde el mensaje se va transformando por medio de esa conversación, donde tú estás participando por un interés, donde estás imaginando, donde estás comprendiendo lo que la persona te está diciendo y viceversa. ¿Ok? Esto es escuchar. Todo este proceso es lo que implica escuchar.
En cambio, oír es la habilidad de reconocer los elementos de la lengua en los sonidos a través del conocimiento que se tenga del sistema fonológico y gramatical, así como la capacidad de relacionar estos elementos entre sí en las oraciones y comprender el significado de las mismas. O sea, oír es la habilidad que tenemos para reconocer los elementos de la lengua, es decir, reconocer, pues sí, que el sonido de las letras, el sonido de un acento, ¿sí? El sonido que emite una persona con su tono de voz y pues más que nada esta habilidad se limita pues a relacionar estos sonidos para formar oraciones, para formar un mensaje y comprender. Y hasta ahí, pero sin necesidad de responder, sin necesidad de dar un mensaje o una información a cambio. Esa es la diferencia entre escuchar y entre oír. Oír es reconocer sonido, escuchar implica recibir un mensaje y responder o interactuar con base a ese mensaje. Yo recuerdo que una vez una pastora de mi iglesia, nos dio un ejemplo, o más bien un consejo, de cómo descifrar que una persona realmente no nos está escuchando. Y ella nos decía, en una conversación que tengas con una persona, finge que te distrajiste y luego pregúntale, oye, ¿qué te estaba diciendo? Es un consejo que yo les estoy pasando a gratis y es un tip, igual si lo quieren utilizar, pues lo pueden utilizar. Si no, pues está bien, a mano lo usen conmigo, por favor, si es que algún día llegan a tener una conversación conmigo en directo, cara a cara. Pero bueno, retomando el ejemplo, entonces la pastora decía, finge que no escuchas y luego pregúntale, oye, ¿qué te estaba diciendo? Y si la persona responde coherentemente o te dice lo que tú le estabas diciendo, quiere decir que sí te estaba escuchando. Si la persona no te sabe responder, si la persona, este, dice otra cosa muy diferente, quiere decir que no te estaba escuchando, solamente te estaba oyendo, no te estaba prestando atención. Y un día yo sí hice esto con un amigo. Un día estábamos en la facultad y yo ya tenía tiempo que notaba que cuando yo le contaba algo, no me prestaba atención. Entonces dije, bueno, voy a poner este consejo en práctica. Entonces estábamos platicando y de repente me volteé para un lado, como que me distraje y le digo, oye, ¿qué te estaba diciendo? Y se quedó, ay, no me acuerdo. Y le dije, ahí sí le dije, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no me estabas escuchando, me estabas oyendo, mas no me estabas escuchando porque no me supiste responder. No, sí te estaba escuchando. Le dije, bueno, entonces dime qué te estaba diciendo. Ay, es que no sé, porque también me distraje. Le dije, bueno, no, tú me estabas solamente oyendo, no me estabas escuchando. Esa es la gran diferencia, es a través de este ejemplo chusco que les doy de identificar esta diferencia entre lo que es el escuchar y lo que es el oír. Si queremos llegar a un desarrollo de una comprensión oral, tenemos que aprender a escuchar, no solamente oír, porque todos nacemos, o bueno, la mayoría nace con esta habilidad del oír, sí, con esta capacidad, pero no todos nacen con la habilidad de escuchar y por lo tanto no todos desarrollan también la habilidad de la comprensión oral. Y bueno, ahora sí, vamos a ver cómo podemos desarrollar la comprensión oral al momento en que estamos enseñando el español como una segunda lengua. Y para eso vamos a ver lo que es el modelo de Van der Grift y Go, ¿sí? Que estos dos autores establecieron un modelo en donde explican diferentes factores para entender los procesos que están involucrados en la comprensión auditiva. Y para ello, este modelo lo eh, clasificaron o lo dividieron en dos procesos. Uno es el procesamiento de abajo hacia arriba y el otro es el procesamiento de arriba hacia abajo, que ahorita vamos a ver cómo es que se trabajan estos dos procesos en este modelo que ellos proponen y vamos a ver por qué se les llama así, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Ok, primeramente tenemos el proceso de abajo hacia arriba,
que éste se concentra en unidades aisladas y la combinación de ellas en un significado más general. ¿Qué quiere decir? Que este proceso se enfoca en comprender unidades léxicas aisladas para luego combinarlas y dar un significado a ese mensaje, a esa oración, a ese texto o a esa información que se está recibiendo. Por ejemplo, a mí a veces me ha tocado personas que están aprendiendo inglés que cuando quieren entender el significado de una oración, de una frase, empiezan a buscar palabra por palabra de esa oración que quieren entender o que quieren saber qué se está diciendo. ¿Sí? Estas personas prácticamente están trabajando un proceso de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque están trabajando primeramente o están buscando comprender diferentes unidades léxicas, diferentes palabras, diferentes letras para poder llegar a comprender el mensaje general que surge a través de la combinación de estas unidades léxicas, ¿ok? Y luego aquí también nos menciona que durante el proceso de abajo hacia arriba, el oyente basa su conocimiento en factores como los sonidos, los fonemas, el acento, el ritmo, el vocabulario y la gramática de la lengua meta, ¿sí? Es decir, el usuario lo que busca no solamente es comprender el significado de estas unidades léxicas, sino también concentrarse en cómo se oyen, cómo se pronuncian, cuál es el acento, cuál es el ritmo, cuál es el vocabulario, ¿sí? Y cuál es la gramática. Por ejemplo, un estudiante que está aprendiendo el español y si está escuchando a otra persona, por ejemplo, a hacer una pregunta, ¿sí? Al maestro de que, maestro, ¿por qué? Ay, perdón, se me salió, se me salió un gallo, chicos, lo siento, ya me hace falta tomar agua. Pero si el alumno está escuchando que hacen una pregunta al maestro de que, maestro, ¿por qué dejó a fulanito de tal ir al baño y a mí no? Pero, este, si esta persona escucha que esta persona dice, maestro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dejó a fulanito, porque dejó a fulanito ir al baño y a mí no? Si se fijan, son dos acentos diferentes en estos dos ejemplos. Entonces, una persona que está aprendiendo el español tiene que prestar mucha atención al acento para saber cuándo se trata de una pregunta y cuándo se trata de una afirmación. Y esto es un proceso que se conoce como de abajo hacia arriba. O por ejemplo, una persona que está aprendiendo español y, no sé, por ejemplo, va a un restaurante y ve un menú de tacos y hamburguesas, es un ejemplo, y ve que dice taco, tacos de tortilla de harina, de carne con trompo y queso. Son muchas palabras para un platillo, ¿verdad que sí? Entonces, esta persona, para poder entender lo que es esta comida, lo que es este platillo, pues tiene que conocer el vocabulario de nuestro idioma y conocer su significado para poder entender lo que va a comer o lo que lleva el platillo que se le está ofreciendo en el menú. ¿Ok? Entonces, en este proceso de abajo hacia arriba se tiene que prestar mucha atención a diferentes elementos, diferentes aspectos para poder comprender el mensaje, como lo son los sonidos, los fonemas, el acento, el ritmo, el vocabulario y la gramática. Es lo mismo de si una persona, por ejemplo, está eh, escuchando a otra persona leer y ve que la lectura es pausada. Entonces, esta persona, si no conoce la gramática, la ortografía de la lengua, en este caso del español, pues se va a sacar de onda, le va a extrañar mucho que la lectura sea tan pausada.
Pero una persona que ya conoce el español sabe que si la lectura es pausada es porque los textos o las oraciones están compuestas de comas o de puntos, ¿ok? Entonces, estos son los elementos que se tienen que prestar mucha atención, que se tienen que considerar al momento de, una disculpa, de poder comprender el mensaje a través de este proceso. Ahora, aunque es un proceso que puede dar resultado, ¿sí? Este proceso así solo no se recomienda utilizarlo. Al contrario, se recomienda utilizarlo juntamente con el proceso de arriba hacia abajo, que este es otro proceso diferente, en donde aquí vemos que en el proceso de arriba hacia abajo se empieza desde el significado general para identificar el significado de unidades más pequeñas. A saber, se basa en el contexto y en el conocimiento previo para interpretar el mensaje. O sea, por ejemplo, una persona que está aprendiendo el español, ¿sí? Y, por ejemplo, tú le dices, oye, ¿sabes qué? El mango de ese cuchillo ya está muy feo, ya se está rompiendo, ya está muy sucio, hay que cambiarlo. Si esta persona está aprendiendo el español, se va, se va a confundir y va a decir, "Ah, chis, ¿cómo que el mango de ese cuchillo? Si el mango es una fruta". Entonces, lo que va a hacer esta persona o lo que necesita hacer es ir a investigar, a buscar el significado de la palabra mango, para entender que a mango también se le llama o se refiere a esta parte de un instrumento de cocina que sirve para agarrar con la mano, ¿ok? O por ejemplo, supongamos, bueno, aquí les voy a poner un ejemplo que he escuchado de los españoles. Por ejemplo, los españoles, ay, ¿qué ejemplo les puedo poner? Porque tengo varios, pero algunos ejemplos, pues sí, de palabras, pues son palabras que para ellos son ofensivas o incluso llegan a ser palabras así como morbosas o sucias. Entonces, les quiero poner un ejemplo que no vaya por ese lado, sino un ejemplo que vaya, este... ya tengo uno, sí. Justo lo escuché hace poco. Una vez me tocó escuchar, ya les había comentado que sigo mucho los videos este, de un español, que es youtuber, y él decía que cuando estuvo aquí en México, él estuvo unos 6 meses, pues él de repente había palabras que él en su español natal, pues él conocía con un significado, pero al estar aquí conoció con otro significado muy distinto. Por ejemplo, él decía que cuando le decían, pásame el encendedor, pues él decía, "Ah, chis, pues ¿qué es un encendedor?". Y pues se quedaba así parado sin saber qué hacer y le decían, pásame el encendedor. "Ah, pues quién sabe. Pásame el encendedor. No, pues es que no sé qué es un encendedor. Pues el artefacto que utilizas para prender la estufa. Ah, el mechero. Y decía que su compañero de cuarto, pues se sacaba de onda, porque como que el mechero, sí, el mechero, donde pues es un artefacto donde se prende una mecha para pues poder prender la estufa o poder calentar algún tipo de alimento. Ah, no, pues sí, ok. Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo un mensaje o una oración se puede llegar a entender si se busca el significado de las unidades pequeñas, ¿sí? Y también si se considera el contexto. En este caso estamos hablando de un contexto de cocina, ¿sí? O un conocimiento previo para interpretar el mensaje, ¿sí? Entonces, de esto se trata el proceso de arriba hacia abajo, es decir, eh, comprender el significado general, pero partiendo de identificar el significado de las unidades léxicas más pequeñas. O sea, yo comprendo que la persona me está pidiendo algo, pero hay una unidad que no entiendo y que me está impidiendo poder actuar o reaccionar
de manera coherente o como lo está esperando esta persona. Entonces tengo que buscar el significado de esa unidad, tengo que saber cuál es el contexto, tengo que ir al conocimiento que ya tengo para poder interpretar el mensaje y poder actuar. Dice aquí, se usan las expectativas para inferir la intención del hablante o la expresión que acaba de hacer. Sí, es decir, aquí se utiliza mucho el elemento de la inferencia. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Que les mencionaba este ejemplo de este español que decía, bueno, me pedían un encendedor cuando se referían a un mechero. Y muchas veces decía este youtuber que cuando le pedían el encendedor hacían esto. Y ya él podía también inferir de que, ok, es un aparato chiquito para prender fuego, ¿no? Para encender el fuego. Nada más que lo conocía como mechero, pero a través de los gestos o a través del contexto ya podía inferir más o menos lo que le querían comunicar, ¿sí? Y como también pasa con el proceso anterior, pues este proceso tampoco es útil cuando se usa solo. Este proceso requiere de la integración de ambos procesos. ¿Sí? Que aquí nos menciona que los dos procesos son necesarios y que trabajan en paralelo. La cantidad de recursos cognitivos que se necesita para cada uno de los procesos depende del nivel de conocimiento previo del oyente, tanto de la lengua en sí, por ejemplo, del vocabulario y del léxico, como del contexto social y las ideas conceptuales. O sea, ambos procesos son muy importantes utilizarlos al momento de estar aprendiendo el idioma, principalmente para comprender lo que se está escuchando, pero también es muy importante conocer el vocabulario básico y también el léxico básico de la lengua, así como el contexto social y las ideas conceptuales, es decir, los conceptos, cuál es su significado dependiendo del contexto en donde se están utilizando. Ok, y hay una disculpa. Vamos al siguiente punto que tenemos aquí fases de percepción, procesamiento y uso para lograr lo que es la comprensión oral. Muy bien, para la fase de percepción tenemos que esta fase marca la iniciación del intento de segmentar palabras y el oyente crea una representación fonética que se traspasa a la interpretación. La capacidad de distinguir el comienzo y el fin de palabras es un prerequisito para que el oyente pueda organizar la información registrada en su memoria durante esta fase. ¿Qué quiere decir? Que en esta fase, en esta primera fase de la comprensión de un mensaje, primeramente se trabaja con lo que es la percepción del mensaje y de las palabras, de las expresiones que lo constituyen. Aquí nos menciona que inicia con el intento de segmentar palabras, es decir, de separarlas para crear una representación fonética y así poder interpretar el mensaje. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te digo, a ver, apaga el foco. Una persona que está aprendiendo español va a decir, apaga el foco. A ver, apaga es una acción y es una función de desactivar, es una función de quitar la luz o quitar algo, ¿no? El foco. Foco, pues es un aparato que está en el techo, que está encendido, entonces lo que quiere esta persona es que ya no haya luz. Entonces voy y lo apago, ¿verdad? Entonces a lo mejor me vio un poquito exagerado, ¿no? Con este ejemplo, pero es una realidad. O sea, cuando una persona está aprendiendo un idioma, es una persona que está segmentando las palabras de una oración, de una frase, para poder llegar a una interpretación del mensaje. También aquí nos menciona que la capacidad de distinguir el comienzo y el fin de palabras es un prerequisito para que el oyente pueda organizar la información registrada en su memoria durante esta fase. O sea, ¿qué quiere decir? Que es muy importante distinguir cada una de las palabras para que la información se registre en la memoria. ¿Qué quiere decir? Que el oyente pueda registrar en su mente, en su léxico mental, ¿sí? Esas palabras, esos conceptos que va aprendiendo, ¿ok? Y aquí nos menciona algunos retos que son comunes dentro de la fase de percepción y nos menciona
que primeramente alguno de los retos es que no se reconozcan palabras, aunque sean palabras que el alumno conoce. Eso es algo que puede llegar a suceder. Recordemos que pues cada mente tiene una capacidad diferente y la memoria de cada uno pues también es diferente. Entonces pudiera suceder que haya palabras que el alumno pues no reconozca tan fácil, que le cueste recordar. Entonces eso puede complicar el cómo se percibe el mensaje. También ignorar la información venidera cuando reflexiona sobre el significado de lo que acaba de escuchar. Es decir, cuando se está en ese proceso de reflexionar lo que se está escuchando para poder llegar a la interpretación del mensaje, pues se puede llegar a ignorar la otra información o los otros mensajes que la persona te está dando, porque pues recordemos que eh, una conversación, pues es una comunicación en donde se transmite información tras información tras información. Entonces, pues detenerse a reflexionar en cada una de las palabras, oraciones que se comunican, pues está complicado, porque entonces se va a estar ignorando otros mensajes, otra información que se está dando en medio de la conversación. También la dificultad de agrupar efusiones de habla, es decir, de descomponer el discurso en partes más pequeñas. Esto también puede ser otro reto, ya que el descomponer una conversación en partes pequeñas, pues es complicado. Es complicado tanto por el momento en el que se te está dando un mensaje, se te está dando una información, como al momento de querer buscar el significado y no tener cómo buscar el significado, cómo entenderlo. Entonces, eso también es una dificultad. También perder el comienzo de textos. Sí, es decir, cuando se está leyendo, pues eh, imagínate que esta persona, pues al estar más bien escuchando una lectura, pues inicia bien comprendiendo, pero se queda atorada en alguna palabra, en alguna expresión que no conoce y pues como tal ahí se pierde el seguimiento del texto de aquello que está escuchando y una concentración demasiado dirigida o discapacidad de concentrarse suficiente. Tenemos lo que es también la fase de procesamiento. En esta fase el oyente procesa la representación fonética de lo que ha logrado mantener en la memoria y empieza a considerar palabras que encajan según su conocimiento almacenado en su memoria a largo plazo. Es decir, aquí el oyente procesa el mensaje, procesa la pronunciación, el acento, el ritmo, el tono y lo que hace es que comienza a pensar en palabras, en mensajes que puedan pues encajar de acuerdo a la conversación. ¿Ok? Y aquí también nos menciona algunos retos que también son comunes, como olvidarse de lo que se acaba de escuchar. Eso también es algo que puede pasar, así como en la fase anterior. No llegar a conectar una palabra dicha con su significado, a saber, formar una representación mental de las palabras que se ha escuchado. Sí, es decir, decir alguna palabra que no tenga nada que ver con la conversación o que el significado sea diferente. Este, y formar también un significado o una representación incorrecta de lo que significa pues esa palabra o el mensaje que se está recibiendo. También no entender la información a venir, ya que se ha perdido trozos clave de la información previa. O sea, eso también es algo que puede pasar, de que de repente, ay, a ver, esta persona me está hablando de lo que comió. Ay, a ver, a ver, taco, frijoles, carne. Y luego ya para cuando ya pudiste descifrar el mensaje, ay, ¿por qué me está hablando de ese tío o de fulanito de tal? O sea, que no estábamos hablando de la comida. O sea, aunque suene muy chusco o muy exagerado, sí es algo que puede pasar. O sea, es un reto al que se puede enfrentar una persona al momento de comprender un mensaje, sobre todo en esta etapa del procesamiento. Y ya por último tenemos lo que es la fase de uso,
que en la fase de uso el oyente relaciona las piezas que ha identificado como significativas durante la fase de procesamiento con información de la memoria a largo plazo para interpretar la intención del mensaje. Durante esta fase se usa información ajena a la información lingüística del discurso actual. ¿Esto qué quiere decir? Esto nos da a entender que el oyente comienza a relacionar todas las piezas del mensaje para darles un significado. Ah, ok, a ver, esta persona me está diciendo que comió esto porque, y me lo está diciendo en un tono alegre, me lo está diciendo con mucha emoción, quiere decir que esto que me está diciendo porque es su comida favorita, porque le gusta mucho, porque le gusta platicar conmigo, y ahí ya se está teniendo una información completa y significativa del mensaje, ¿ok? Y pues es información ajena a la información lingüística. ¿Por qué? Porque es información que implica lo que es, pues, la actitud, el gesto corporal, implica lo que es el tono, que ya no tienen que ver con palabras, ya no tienen que ver con expresiones, ya no tienen que ver con vocabulario, sino con una información extra, una información plus que se nos da en el mensaje. ¿Y cuáles son los retos comunes en la fase del uso? Pues comprender las palabras, pero no la intención del mensaje. Eso puede ser un reto, que una persona pueda comprender las palabras, pero no pueda comprender o no pueda identificar con qué intención se le está diciendo. Y confusión, perdón, de las ideas principales de un mensaje. Es decir, que una persona en lugar de darle importancia a lo que tú quieres o a lo que el emisor quiere que le dé importancia, le da importancia a otra cosa, pero porque no supo distinguir entre las ideas principales o la importancia del mensaje que está dando. Y bueno, pues tenemos lo que es la expresión oral, que la expresión oral constituye una destreza o habilidad de comunicación que no tiene sentido sin la comprensión, sin el procesamiento y la interpretación de lo que ha escuchado. ¿Sí? O sea, la expresión oral va de la mano con la comprensión oral y es una destreza o habilidad de la comunicación. ¿Por qué? Porque la expresión oral implica emitir un mensaje con base a lo que se ha escuchado, con base a lo que se sabe, con base a la información que se recibe del entorno. ¿Sí? Y pues para eso es muy importante también lo que es el procesamiento y la interpretación. También aquí nos menciona que la expresión oral implica la interacción y la bidireccionalidad en un contexto compartido y en una situación en la que se deben negociar los significados. O sea que si una persona quiere aprender a expresarse oralmente, en una lengua tiene que tener una interacción y una bidireccionalidad, es decir, que lo que está comunicando vaya dirigido hacia alguien con un propósito en específico. Pero esto es muy importante. Para que haya expresión oral tiene que haber una interacción y una bidireccionalidad en un contexto compartido, en un contexto social o en un contexto en específico y en una situación en la que se deben negociar los significados, es decir, en donde la persona tiene que entender los diferentes significados que hay del vocabulario, de las palabras, de los mensajes de acuerdo al contexto. Y vamos ahora a ver lo que es el desarrollo de la expresión oral. Ok, estaba viendo los puntos. Muy bien, sí. Vamos a ver estos 6 puntos y vamos a concluir esta sesión. Nada más terminando estos 6 puntos para no extendernos más tiempo porque, ok, ya vamos un poquito pasaditos de tiempo, así que vamos a ver nada más estos 6 puntos y concluimos. Muy bien, para el desarrollo de la expresión oral tenemos 6 puntos o 6 aspectos a considerar. El primero es que el aprendizaje de una palabra implica asociar su sonido con su significado. O sea, para aprender una palabra se tiene que relacionar el sonido con su significado. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que más se graba es el sonido y ya con el sonido viene el recuerdo del significado. Dice aquí, son dos procesos diferentes. Por un lado, aprender la estructura sonora, reconocer la palabra y poder pronunciarla.
y por otro, apoderarse del concepto que expresa y asignarlo una categoría semántica más o menos amplia: formas, colores, cantidad, comida, acción, etcétera. Esto es algo muy importante, que aquí la persona tiene que conocer el sonido, cómo se pronuncia, para poder también conocer su significado, recordarlo y de esta manera saber cómo organizarlo en su léxico mental, y de esta manera saber en qué contextos, en qué conversaciones utilizar esta palabra. Por ejemplo, una persona o dos personas que están hablando de comida, pues una de ellas, o más bien las dos, no pueden utilizar la palabra correr, porque la palabra correr significa que es una acción, es un verbo cuando se está hablando de comida. Entonces, las palabras que va a utilizar pues van a ser palabras o va a ser vocabulario relacionado a la comida. Perdón si estoy dando ejemplos de comida, tengo hambre, muchachos. Y bueno, otro punto es que la señal hablada está constituida por un complejo de unidades acústicas, es decir, por segmentos breves separados por pausas momentáneas o por picos de intensidad. Las bandas acústicas o formantes de esos segmentos varían según una serie de parámetros como la duración, la frecuencia, las relaciones temporales y la intensidad de energía acústica concentrada en ellas. O sea, aquí entra lo que es la acústica o el sonido al momento de hablar. Es muy importante que se desarrolle una buena acústica o una buena fonética al momento de pronunciar las palabras, al momento de hablar, ya que esto también puede ser un factor para que se malinterprete o haya un error en la emisión de nuestro mensaje, ¿sí? Por ejemplo, si yo empiezo a hablar lento y así hablo toda la sesión, ¿qué va a pasar? Los voy a aburrir, ¿sí? Les va a dar sueño, se van a salir de la grabación. ¿Por qué? Porque es un ritmo muy lento, muy pausado, que puede llegar a cansarlos y complicar que se reciba la información que ustedes necesitan recibir para aprender un tema. Entonces, aquí es donde se tiene que cuidar mucho lo que es la acústica, lo que es la pronunciación, lo que es el ritmo, lo que es el acento, la duración, la frecuencia al momento de estar emitiendo un mensaje. También aquí tenemos otro punto, que es la adquisición del léxico en sentido amplio. Se relaciona por un proceso semántico y un proceso formal, tanto en lengua materna como en lengua extranjera. Ambos procesos son indispensables para el funcionamiento en la comunicación. El léxico y la gramática, entendida esta como lengua, el sistema formal y computacional de la lengua, se interrelacionan y corresponden de tal manera que resulta un verdadero problema intentar separarlos. Ok, aquí el léxico va agarrado de la mano de la gramática. O sea, para poder emitir un mensaje se tiene que conocer el léxico, se tiene que conocer el vocabulario de un idioma y también su gramática. ¿Para qué? Para saber cómo estructurar una oración, cómo estructurar una frase, para saber en qué momento pausar, en qué momento resaltar el acento del idioma. em, También cómo evitar el uso de muletillas, cómo evitar el uso de distractores en el mensaje que pueden llegar a complicar el significado del mensaje que estamos emitiendo. Y bueno, vamos con los siguientes puntos ya para concluir con esta sesión, que son el 4 y el 5 y el 6. 4. Una vez que el niño o nuestro alumno ha aprendido algunas palabras, puede comprender algunas oraciones o producirlas. Para poder expresar o interpretar una oración, el hablante establece categorías sintácticas que le permiten identificar el verbo, el sujeto, el objeto. Esto es, organiza las palabras en sintagmas a los que les asigna las funciones correspondientes. O sea, aquí hay que enseñar al alumno, al aprendiente, em, a cómo eh, clasificar o organizar más bien el léxico del idioma en categorías sintácticas, es decir, para que pueda identificar lo que es el verbo, lo que es el sujeto y lo que es el objeto en una oración, y así el alumno pueda aprender a
pueda identificar cuándo se refiere a una persona, cuándo se refiere a una acción, cuándo se refiere a un objeto, a un tema, a una situación, y de esta manera pues pueda comprender el mensaje, pero también pueda él expresar un mensaje apropiado. Y luego tenemos otro aspecto como que hay otros factores de singular importancia, tanto en lengua materna como en lengua extranjera, que pueden facilitar o dificultar el proceso de la comunicación oral. Si los interlocutores comparten información y hablan de alguna experiencia compartida, o comparten conocimiento del mismo trabajo o de hechos que hayan ocurrido, la eficacia comunicativa será mucho mayor con menor esfuerzo lingüístico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquí eh, puede ayudar mucho a desarrollar la expresión oral cuando se hablan de temas en común, de temas que compartan o experiencias que compartan los alumnos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si tú estás a cargo de enseñarle el español a alumnos de secundaria y tú ves que son alumnos que les gusta mucho ir al cine, bueno, puedes tú propiciar a que conversen sobre las películas que hay en el cine, sobre la película que está de moda, y son temas en común, experiencias en común que les va a ayudar a que se animen, que se sientan cómodos o seguros de expresarse de manera oral en el idioma que están aprendiendo, obviamente. Y también el último punto nos menciona que la comunicación oral implica que las oraciones que se expresan están enlazadas con una enorme base de datos mental, entretejidas de una manera muy compleja, de manera que el interlocutor pueda establecer relaciones entre lo que ya conoce y la información nueva. Al hablar, normalmente ponemos por delante el tema o el tópico del que hablamos en función de sujeto y a continuación el flujo comentario con la información nueva. ¿Qué quiere decir esto? Que pues la comunicación oral, en la comunicación oral también está implicado lo que es el recibir información nueva y conectarla con información que ya conocemos. Por ejemplo, si una persona te está diciendo, ah, bueno, mira, para poder llegar a mi casa tienes que usar el metro, pero en esta estación. Ok, yo no conozco esa estación, pero, pero conozco lo que es el metro. Conozco una estación que está cerca de mi casa y ahora yo tengo que ver la manera de poder llegar a esa estación. Pero ahí hay una combinación entre información nueva y e información que ya se conoce. Y esto también está implicado dentro de la comunicación oral y de esta manera pues se va desarrollando más lo que es el aprendizaje de la lengua. ¿Ok? Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar lo que es esta sesión. Eh, en la próxima sesión vamos a seguir viendo lo que es el desarrollo de la expresión oral y posteriormente vamos a terminar con lo que es el desarrollo de la expresión escrita. Así que pues, nos estaremos viendo en la siguiente sesión y una disculpa, cualquier cosa, estoy al pendiente del correo, al pendiente del WhatsApp y pues nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Hasta luego.